¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elias Uribe y bueno, pues para este video lo que vamos a aprender a hacer será de cosas a evitar cuando estemos comprando equipo de audio. ¿Qué cosas hay que evitar? ¿Qué cosas obviamente tenemos que evadirlas? Porque creo yo que estos consejos les van a ser bastante útiles, entonces les voy a estar hablando sobre 5 puntos en particular, pero también pretendo compartirles mi experiencia en este episodio de podcast, que de por sí no le meto tanta edición a los podcasts, por lo que pretendo hacer que esto sea lo más natural posible. A lo mejor 2 que 3 errores, sí los corto, pero de ahí en fuera pretendo que esto sea lo más breve posible y espero ser lo más claro y conciso con respecto a este tema. Así que pues vamos a comenzar. Les aclaro que este video obviamente está inspirado en otro que hizo el canal de Podcastach, pero yo quiero sumarle un plus más. Creo yo que está bastante bien los consejos, creo yo que son bastante, es más, voy a repetir, no exactamente lo mismo, pero sí pretendo darle un plus más que obviamente que pretenda aportar un poco más a la comunidad que obviamente se interesa en esto. El primer consejo es evitar seguir las tendencias o las modas, porque bueno, usualmente casi siempre el 80-90% de la gente se compra lo que está de moda. ¿Que por qué la gente se quiere ir por el Shure SM7B? Que de por sí, o sea, no voy a negarte que es un buen micrófono, o sea, es un muy buen micrófono, es realmente un micrófono que tiene muy excelente respuesta, vaya que tiene bastantes usos, pero eso sí, razonándolo bien, es algo costoso y es más, el precio como estaba prácticamente el año pasado con respecto al que tiene ahora, independientemente de que la inflación haya subido en todo el mundo, la verdad es que el precio ha venido subiendo bastante, por lo tanto, pues ahí sí podríamos ponerlo un poquito en duda si lo recomendamos o si no lo recomendamos, porque independientemente de que si sea un buen micrófono, también hay un detalle muy particular y es el hecho de que podremos encontrar cosas que nos están otorgando las mismas funciones, prácticamente lo mismo, a un menor precio, como por ejemplo el Shure SM58, que de por sí, hay que decirlo, toda la línea SM en cuanto a micrófonos dinámicos tiene prácticamente las mismas cápsulas, por lo tanto es el mismo sonido. Un SM57 prácticamente va a tener el mismo sonido que un SM58 o que un SM7B. Por lo tanto, obviamente, pues también hay que ver la cuestión del precio, porque bueno, un SM58 vale prácticamente la quinta parte de lo que está valiendo actualmente un SM7B. Entonces, si te vas más por la cuestión de la economía, funcionalidad y practicidad, por esa cuestión yo me iría más por el legendario y confiable SM58. ¿Por qué? Porque independientemente de que si uno tenga o no el dinero, obviamente si cuentas con el presupuesto, pues ahí sí te recomiendo que te lo compres, pero si no cuentas obviamente con ello, no tienes necesidad de endeudarte. ¿Por qué? Porque tienes prácticamente equipo a menor costo que te está dando prácticamente lo mismo. Ahora, que si algo es lo más vendido o lo más usado, ¿significa que es algo necesariamente bueno? O sea, creo yo que definitivamente no. No porque la Focusrite Scarlett sea la interfase de audio más vendida hasta la fecha, obviamente, en cuanto a interfaces de gama económica, no quiere decir que sea una interfase de audio buena. Yo lo he podido comprobar a lo largo de mi vida, probando, experimentando con distintas interfaces de audio, y yo puedo decirles que hay mejores interfaces, que existe equipo muy infravalorado que podríamos tomar en cuenta y que inclusive nos puede dar mayor valor por nuestro dinero, como por ejemplo la Arturia Minifuse, que por ejemplo es una interfase de audio que tiene una garantía de 5 años que nos otorga prácticamente el mismo nivel de ruido. La Behringer 202 HD, que por ejemplo es otro caso que es, pues vamos, muy evidente que a pesar de que, pues bueno, es prácticamente la misma calidad, porque pues vamos, la electrónica es muy genérica, no tiene la mega magia de conversores de alta gama ni la fregada, porque ni Focusrite ni las Scarlett ni siquiera las tienen, pero vamos, no existe tanto margen de diferencia. Lo único que va a haber de diferencia va a ser en sí la coloración, pero de ahí en fuera, nosotros lo que podremos encontrar inclusive en el mercado, si volteamos a ver a la competencia, podemos ver que existen mejores opciones a mejor precio
O inclusive si ahorramos un poco más, existen opciones que son infravaloradas, como por ejemplo la Moto M2, que por ejemplo sí le da una tremenda bofetada, un tremendo dobladón ahí a las Scarlett, porque ya cuentan con conversores de alta gama que son los Abre S32 Ultra, que los tiene las interfaces de la marca Apogee, que pues vamos, hablamos de una marca que hace interfaces y conversores de alta gama. Entonces por esa misma razón ya no es relevante obviamente ver si una Scarlett obviamente sigue siendo buena, porque evidentemente ya tiene bastante competencia, tiene interfaces como por ejemplo la Volt, que por ejemplo, o sea, le está ganando ya por mucho, y no porque algo sea lo más vendido significa que sea necesariamente bueno. El siguiente punto es el evitar las compras impulsivas o el ser un comprador compulsivo. Está bien que muchas veces si tenemos el presupuesto, si nosotros tenemos obviamente pues el dinero para comprarnos equipo nuevo, o sea, está bien que queramos tenerlo todo, que queramos tener obviamente un equipo bastante completo, que tengamos algo que esté lo suficientemente bien a nuestra altura para nosotros empezar a trabajar, pero aquí la cuestión es ¿qué tanto te informas sobre lo que compras? ¿Has preguntado a alguien, obviamente que ya haya tenido ese equipo antes, sobre ese equipo que tú estás buscando? ¿Has investigado no nada más en la página, sino también te has dedicado a ver reseñas? ¿Has leído reseñas positivas y negativas? Porque considero yo que también es importante leer las reseñas negativas, ver qué problemas tiene la gente que usa, por ejemplo, ese mismo equipo que tú pretendes comprar. Porque tristemente muchas veces no nos gusta escuchar las opiniones negativas, y es más, muchas veces el extremismo de los fanboys, por ejemplo, de las marcas, a pesar de que yo puedo y he podido reconocer distintas marcas que hacen muy excelentes trabajos en sus productos, en lo que hacen, que tienen muy excelentes propuestas para lo que obviamente, para lo que están ofreciendo obviamente a sus costos, obviamente para el público en general. Déjenme decirles algo, y es que el extremismo de plano, o sea, amar al extremo una marca, creo yo que es definitivamente pues algo que es peligroso. ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de ponernos a insultar obviamente pues a la gente que piense diferente, que ha tenido algún otro problema con respecto a ese mismo equipo que nosotros usamos, pues evidentemente ahí sí nosotros lo que estamos haciendo es desinformar, desorientar, porque también es importante considerar las opiniones negativas. No porque la mayoría piense que algo sea bueno, significa que algo es necesariamente bueno. No te guíes únicamente porque la mayoría obviamente opina positivo sobre un producto. Hay gente que puede llegar a dar opiniones negativas, por ejemplo, de un producto, como por ejemplo, pues a lo mejor si fui y me compré algún equipo que a lo mejor y no es malo, pero a lo mejor para lo que yo lo uso a mí no me sirve. Entonces ahí también podremos ver distintos cambios. ¿Para qué contexto obviamente lo vamos a utilizar? ¿Para qué nos va a servir? Y obviamente al nosotros razonar, obviamente, todo tipo de opiniones, tanto positivas como negativas, nos vamos a dar un mejor criterio sobre qué es lo que nos vamos a comprar. Y ya saben ustedes que a veces ya sabemos que los haters, ¿no? Que usualmente suelen llegar a mi canal porque yo digo la verdad en torno a las Focusrite Scarlett. Muchas veces sí me suelen insultar un poco con respecto a ese tema. Pero la verdad es que es gente que ni siquiera se informa, que no sabe ni siquiera ni qué es lo que tiene, por ejemplo, su interfase de audio adentro. Jamás las han abierto, como para darse cuenta de que la electrónica es realmente genérica y mediocre. Si la comparamos obviamente con una Moto M2, que evidentemente sí le da una tremenda arrastrada. Entonces, aquí el punto es, infórmate, no te cases únicamente con las opiniones positivas. Estudia también las negativas, porque créeme que también las opiniones negativas también van a hacer que tú obviamente no desperdicies tu tiempo ni tu dinero en comprarte obviamente un equipo que a final de cuentas te va a fallar en determinado momento. Consejo número 3 que te voy a dar, y es el evitar ilusionarnos. Evita hacerte chaquetas mentales, y disculpe la terminología, pero la verdad es que a final de cuentas hay que tomar en cuenta el hecho de que un equipo es simplemente una herramienta de trabajo, y obviamente tu calidad, obviamente tu arte no va a depender 100% del equipo. Discúlpame, pero eso es la realidad. A final de cuentas, los artistas no son los que hacen la marca.
Los artistas somos nosotros que empezamos a utilizar los equipos a nuestro favor para hacer arte. A final de cuentas, a la gente le va a dar igual qué equipo hayas usado. Hay gente a la que obviamente le va a importar un pepino, obviamente pues qué batería usaste, qué baquetas usaste, qué cámara utilizaste, qué interfase de audio utilizaste. Va a haber gente a la que de plano no le va a importar que si va a existir algún friki de los equipos. O sea, sí, está bien. Yo llegué en su momento a preguntar obviamente varias cosas en torno a qué tipo de equipos usas, etcétera, entre otras cosas. Pero a final de cuentas, los artistas somos nosotros. No es que porque te compres algo de determinada marca seas mejor productor o mejor persona. Simplemente lo que tienes es una herramienta de trabajo y punto. No vas a ser ni mejor productor ni mejor persona porque tú tengas a lo mejor un equipo de alta gama o de baja gama o de media gama. O sea, suponiendo obviamente que tú vas a hacer una mejoría en cuestión de equipos, obviamente eso a ti no te va a determinar, pues obviamente, si sabes o no sabes lo que sabes hacer. Lo que va a determinar obviamente la calidad de tu trabajo, de tu proyecto, de tus podcasts, de tu contenido que tú quieras realizar, de tus canciones, es qué tanto conocimiento tienes tú de tu propio equipo, qué tanto sabes tú lidiar o tolerar obviamente pues esas deficiencias que puede llegar a tener y obviamente cómo sacarle provecho a pesar de todo eso. Eso es lo que a ti te va a hacer un profesional. No el estar confiando en chingaderas, y perdóname que lo diga de esta forma, que hacen obviamente las marcas como el Dolby Atmos. Es más, hubo un pendejo que me llegó a comentar hace unos cuantos videos de que decía, es que Dolby Atmos hizo que mejorara mi música. O sea, sí, entonces, o sea, tu mezcla en estéreo, o sea, era una mierda. ¿O qué rollo, no? Porque, digo, si tu mezcla en estéreo va a ser una mierda, lo va a hacer en Dolby Atmos. A final de cuentas, el equipo es una simple herramienta de trabajo. Lo demás va a depender de nosotros, de qué tanto tiempo nosotros nos dediquemos a sacar un buen trabajo. Está bien que si apenas estás empezando, pues vamos, necesitas a lo mejor darte tu tiempo para aprender, pero aquí la cuestión es dedicarnos, tener bastante tiempo, pero también tener amor hacia el arte, hacia lo que nosotros queramos hacer y también el que nosotros hagamos cosas de calidad con lo que nosotros tengamos a la mano. Que porque este youtuber usa un SM7B y yo no lo tengo porque yo no hago cosas de calidad porque no tengo ese micrófono. A final de cuentas, o sea, si no sabes utilizar un micrófono bastante sencillo y no le sabes sacar provecho, evidentemente, pues, o sea, va a dar igual el micrófono que te pongan porque a final de cuentas no lo sabes utilizar. Necesitas aprender y tener práctica en lo que aprendes. No dependas 100% de tu equipo. El equipo, como te dije, es solo una herramienta de trabajo. Lo demás va a tener que depender de qué tanto tú aprendas, de qué tanto tú practiques, de qué tanto amor y qué tanto colmillo tú le agarres obviamente a esto, que es el hacer arte y el hacer música. El consejo número 4 que te voy a dar es evitar endeudarte. Evita endeudarte lo menos posible. ¿Por qué? Porque evidentemente hay gente que me dice, es que saqué mis equipos a crédito y la fregada. O sea, sí, si lo puedes pagar, o sea, está bien. Pero mientras tú no tengas la suficiente solvencia económica, evidentemente a ti no te va a convenir. No te conviene para nada sacar cosas a crédito o endeudarte si no cuentas obviamente con el suficiente capital para poder obviamente pagar eso. Porque aquí obviamente los riesgos que existen a la hora de comprar cosas a crédito viene siendo ni más ni menos que lo siguiente, que a final de cuentas nosotros, a pesar de que ya hayamos terminado de pagar el costo real, seguimos pagando, pero también por los intereses, que obviamente va a ser algo de lo que viven los bancos. Y segunda, si algo puede llegar a suceder como lo que nos sucedió, por ejemplo, hace 2 años cuando empezó la pandemia, pues evidentemente de que haya gente que pierda su trabajo, ¿no? Que aumente las carteras vencidas como lo ocurrió entre los años 2020 y 2021, que evidentemente ahí sí fueron años bastante tristes porque ¿cuánta gente no perdió su trabajo? ¿Cuánta gente dejó de trabajar? ¿Cuánta gente obviamente perdieron la forma en la cual pudieron pagar sus créditos? Y eso hizo que aumentara la cartera vencida. Lo digo por mi país, pero
me atrevo a decir que Latinoamérica, pues, o sea, no está exento de que eso haya pasado, porque esa es una realidad. La cartera vencida, obviamente, es el principal medio del que viven los bancos y es ni más ni menos que de los deudores. Entonces, evita endeudarte por cosas a lo mejor sobrevaloradas si realmente tú no lo necesitas. No necesitas un equipo exageradamente costoso. Si puedes tener un equipo más económico que a lo mejor y no lo compras a crédito, sino que pues, ya lo compras de contado, pero obviamente tú ya tienes la factura, el papel legal que certifica que obviamente tú eres dueño de ese equipo. Tú tienes tu nota de remisión de que tú ya has comprado ese equipo, que tú lo pagaste, que tú trabajaste por él y por lo tanto ese equipo a ti te pertenece. Así que bueno, es preferible evitar deudas, es preferible pues obviamente razonar en qué es lo que nos vamos a comprar, en qué momento es adecuado y obviamente pues ver que cada cambio también va a requerir que también poco a poco hagamos cambios paulatinos. No sé, si me compro un micrófono de alta gama, pues bueno, tendré que cambiar mi interfase por otra de mejor gama, entonces voy y la vendo y con ese mismo dinero pues junto para algo más, algo de mejor calidad, con mejores conversores, algo que tenga a lo mejor pues mejor calidad y a partir de ahí puedo ir y darme el salto hacia mejores equipos, irlos vendiendo obviamente en caso de que ya no les tengamos uso, etcétera, porque también el aprender a desprendernos de las cosas también muchas veces nos ayuda a que nosotros empecemos a mejorar poco a poco lo que tenemos. Y el tip número 5 es evitar pagar por cosas sobrevaloradas, porque hay que decirlo, hay cosas que son bastante buenas, hay cosas que son excelentes, pero también hay cosas que son infravaloradas y sobrevaloradas. Ahora, ¿por qué? Porque a final de cuentas, muchas veces cuando nosotros vamos viendo inclusive en distintas tiendas, tanto físicas como virtuales, obviamente, dónde me conviene comprar esto, dónde me conviene comprar esto otro, pues obviamente a partir de ahí nos damos cuenta sobre qué es lo que nos conviene y sobre qué es lo que a nosotros pues no nos conviene. Entonces, hay equipos que, por ejemplo, tienen una muy buena construcción, pero son bastante infravalorados. Por ejemplo, existen baterías que, por ejemplo, tienen muy buenas maderas, pero son actualmente infravaloradas, como por ejemplo una Pearl Vision, que por ejemplo es una excelente batería. Pero existen equipos sobrevalorados como por ejemplo la Pearl Sport, que ahorita está nueva, o sea, ronda por ahí entre los $1,000, que ahí sí se me hace una verdadera exageración, porque la madera evidentemente no tiene la misma calidad que la que tenía, por ejemplo, una Vision igual de la misma marca, nueva. Entonces, a partir de ahí podremos irnos dando cuenta de que inclusive varios equipos que pueden irse descontinuando más al rato van a terminarse vendiendo a lo mejor en mercado usado en excelentes condiciones a un buen precio. Por ejemplo, si quiero actualizar, comprarme una mejor batería, comprarme una mejor interfase de audio, comprarme un mejor micrófono, pues vamos. Conforme van pasando los años, algunos equipos se pueden ir devaluando. Por ejemplo, en el caso de las Scarlett, hoy en día vienen valiendo prácticamente por arriba de los $150. Pero ves cómo están en el mercado de reventa de instrumentos, de equipos de audio usados, y hoy en día te las encuentras prácticamente a 80, a $50. Prácticamente es una verdadera exageración cómo es que se devalúan esas interfaces. Y también es porque se debe a la mala calidad de ellas. Pero también hay que decirlo, hay equipos infravalorados, pero también equipos sobrevalorados. Si tú conoces a lo mejor de algún equipo desconocido, pues te recomiendo que investigues a fondo, que investigues obviamente pues cuántas reseñas hay, que investigues obviamente las especificaciones técnicas, pero que también a través de ello tú obviamente te vayas dando un criterio propio para que tú puedas también decidir entre qué es lo que mejor te conviene, si esto que es lo más nuevo o si esto que a lo mejor ya está descontinuado, pero a final de cuentas te está dando excelentes prestaciones y que evidentemente ya no le pide nada a lo nuevo. Ahora, no digo que todos los casos de las cosas usadas sean convenientes, no todo, porque hay algunas excepciones. Hay interfaces que, por ejemplo, pues bueno, ya están descontinuadas y que ya están prácticamente obsoletas, como las que son de conexión Firewire, que hoy en día esas conexiones ya prácticamente nadie las usa. Esas consolas, esas interfaces ya son hoy en día obsoletas, por lo que a la hora de darles mantenimiento, pues bueno, se corre el riesgo de que ya te metan estática,
de que por ejemplo ya no tengan la misma respuesta que cuando eran nuevas, de que evidentemente los preamplificadores o los DACs que por ejemplo suelen tener, que son los conversores que tienen adentro, pues bueno, ya no tenga la misma eficiencia que la que tenían, por ejemplo, cuando eran nuevas, a lo mejor hace 10, hace 20, hace 15 años. Entonces, por lo mismo, hay que ir viendo tanto las ventajas como desventajas de un equipo en particular que a lo mejor tú pretendas comprarte, pero que a la vez tú puedas irle sacando provecho. Así que bueno, pues espero que este video te haya funcionado, espero que este video te haya sido bastante útil. No olvides dejar manita arriba, comparte el video y por cierto suscríbete por ahí a mi canal. Así que bueno, pues yo por mi parte me despido. Así que bueno, pues muchísimas gracias y por cierto, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye.